A continuación, vamos a hacer la presentación del libro del profesor Pablo Uribe Ricaurte, Para cuando sale la luna del poeta. Ahora, el Centro Poético Colombiano como institución establece en sus estatutos que la presidenta siempre ha de ser una mujer. En ese orden de ideas, para darle inclusividad a los hombres, se ha decidido tradicionalmente que el vicepresidente siempre sea un hombre. Y en este caso, Pablo Uribe Ricaurte es el que cumple esta honrosa labor. Nacido también en Bogotá, lingüista, literato, poeta, estudió su educación de pregrado en la Universidad de La Sabana y tiene un magíster en creación literaria. Trabaja como docente en esta universidad y ha escrito multiplicidad de libros de todo estilo. En lo personal, reconozco sobre todo su talento a la hora de narrar fábulas como género literario, los cuales no son lo suficientemente reconocidos, y es una verdadera alegría para todos nosotros el poder ver un nuevo libro de cuentos suyos. Ahora, para hacer la presentación inicial de este libro, nos acompaña el abogado y socio de número Álvaro León Benítez. Nacido en Tumaco, abogado penalista, nos dirá ahora unas palabras sobre este texto. Bienvenido. Señora Presidente del Centro Poético Colombiano, doctora Linda Salamanca Botella y demás honorables miembros. Señor doctor José María Obando Garrido, abogado y tratadista, miembro de la Academia de Historia y del Círculo Literario de Bogotá. Poeta y escritor Pablo Uribe Ricaurte, autor del libro Cuentos para cuando sale la luna. Señoras y señores, el célebre filósofo y poeta persa del siglo I, Omar Khayyam, decía, comillas, si tú te vas por los caminos de Oriente y yo por los de Occidente, algún día nos encontraremos en el lugar donde nacimos, cierro comillas. Pero no todos los asistentes a este magno evento nacieron en la hermosa sabana santafereña. Algunos llegaron de la alegre Sultana del Valle, otros de la ciudad heroica donde el sol jamás duerme vigilando la alegría, o de la ciudad blanca de Popayán, donde brillan por siempre las ideas. Otros de la ciudad de las flores. Yo vengo del mar de Balboa, de la perla del Pacífico, para compartir mi inmensa satisfacción por ser destinatario de noble y respetable misión como la de presentar a la opinión nacional el libro del poeta y escritor Pablo Uribe Ricaurte titulado Cuentos para cuando sale la luna. Orgullo impregnado de infinita responsabilidad con su autor y con el selecto grupo de invitados que asisten a los claustros de la Universidad Republicana de Bogotá. En la vida maravillosa de los libros, como en la de los hombres, también se registran importantes acontecimientos que señalan épocas jamás desligadas de la memoria ni del corazón. El libro Cuentos para cuando sale la luna, del poeta y escritor Pablo Uribe Ricaurte, profesional de amplia trayectoria académica, quien se ha enseñoreado con las letras y la academia, licenciado en Lingüística y Literatura, magíster en Creación Literaria, docente universitario en el área de Humanidades,
autor de 2 cuadernillos de poesía titulados Los sueños de un gerifalte y El alba silente del olvido, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá, vicepresidente del Círculo Literario y del Centro Poético de esta ciudad, irrumpe en el escenario de la inteligencia, de la grandeza y fantasía, para continuar su exitoso recorrido por la Gruta del Triunfo, como bien lo expresó el escritor Lord Alfred Tennyson, comillas: el sendero del deber es el sendero de la gloria, cierro comillas. Y el escritor Uribe Ricaurte lo transita con optimismo y fe, la misma fe que nos enseñó desde el Calvario el más grande hombre de la humanidad, Jesucristo. Este libro, que está llamado a ocupar la preferencia de lectores y maestros en la aguda y difícil tarea de crear y escribir cuentos, atempera al lector y le cambia cualquier clase de hiperestesia y exaltación en serenidad, o en transparente claridad algún oscuro nubarrón que esté flotando en el alma. Será incentivo para que la juventud colombiana enarbole la bandera del conocimiento en el mástil sempiterno del bajel donde navega la cultura. Cuando el poeta y escritor Pablo Uribe convocó a su imperio intelectual la palabra fantasía e historia, alcanzó su máxima capacidad expresiva y obtuvo la resonancia cósmica y creadora de cuentos que va más allá de la imaginación, con la fuerza espiritual dosificada para causar alegrías, emociones y vibrar cerca de Dios. En esta noche, abrigada por Eolo, el dios de los vientos, cuando brillan las ideas y las musas que inspiran la poesía, los cuentos y toda producción literaria, es imperioso realizar breve exposición del origen del cuento. Y comienzo por manifestar que todos los indicios nos conducen al antiguo Egipto, en donde el primer relato de que se tiene conocimiento es la historia de Anub y Bata. El texto fue encontrado en papiro de unos 3.250 años de antigüedad. Este relato ancestral presenta similitud con la historia de Adán y Eva. Anub y Bata eran 2 hermanos que se querían y tenían una relación afectuosa, hasta que la serpiente, que se decía era esposa de Anub, intentó seducir a Bata. El Panchatranta, una obra hindú, comenzó a desarrollarse en el año 200 a.C. y adquirió forma actual en el siglo IV después de Cristo. Luego las 1001 noches. Igualmente se consideran antecedentes del cuento las fábulas de Sopo en Grecia y las versiones de los escritores romanos Ovidio y Lucio Apuleyo. En épocas más recientes nos deleitamos con la magnífica obra de Perrault, con La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El gato con botas, Los hermanos Grimm y Andersen, con El patito feo, La sirenita y El soldadito de plomo. El romanticismo ofrece nueva vida al cuento y aparecen en Francia Nodier, Hoffmann en Alemania y Becker en España. No podemos dejar de mencionar a prosistas de talla mundial que cultivaron el cuento como Stendhal, Gautier, Pushkin, Dickens, Walter Scott, y en la mitad del siglo XIX Flaubert con sus 3 cuentos y su discípulo Maupassant. En Rusia, Dostoyevsky, Tolstoy. Chekhov es uno de los más eximios creadores universales de la modalidad de narrativa.
Geoffrey Chaucer con sus cuentos Canterbury. Colombia ha tenido y tiene valiosos exponentes del cuento, y un símbolo es Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Los cuentos de Pablo Uribe Ricaurte contienen no solamente fina melodía en cada palabra que entusiasman al lector, sino que viven en comunión permanente con episodios que levantan el interés universal. Son como arroyuelos de limpias y claras aguas que brotan de la cascada de su propio ser privilegiado, que aún en épocas convulsionadas elevan su voz como un canto a las letras colombianas. Y es la demostración inequívoca de que su estro sigue la prolongación en el tiempo y en el espacio de sus familiares muy cercanos, que enaltecieron el lienzo intelectual de nuestra patria. En su cuento Colapso Cibernético, el autor, de manera clara y nutridos con diálogos bien ordenados entre los protagonistas, advierte que el progreso de la ciencia en el campo cibernético es veloz e interesante. Carros conducidos por computadoras que ya comienzan a existir en nuestra época. Asimismo, robots que realizan todos los quehaceres del hogar. Sin embargo, en su cuento surge en determinado momento la maldad concebida por intereses egoístas para desdibujar la finalidad de la concepción sana del triunfo cibernético. En su cuento Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, el autor, haciendo gala de su experiencia académica en diversos campos del intelecto, describe a Sopó, importante región de Cundinamarca, con sus diáfanos paisajes, fauna, gastronomía, complementando su exquisito cuento con las sensaciones que se sienten al volar en parapente, recordando a nuestra mente la historia de Ícaro y Dédalo, rompiendo con singular destreza las ondas del viento para encumbrarse hasta el mismo cielo y sustraer sus luces de esperanza. O el interés del lector se torna emotivo cuando se describe el romance entre Armando y Elena, Ignacio y Ruth, protagonistas de esta aventura del corazón, y donde aflora también la irresponsabilidad de algunas personas destruyendo un compromiso matrimonial, pero que el destino tenía preparado para las bellas damas nuevos senderos del alma, reafirmando el atrayente título del cuento. En su cuento titulado Con amigos así para qué enemigos, el autor, con lenguaje depurado y prosa convincente, nos enseña la grandeza y bondad del ser, con la preocupación de Lucas por Ananías, su amigo indigente, protagonista de interés en situación, pero también su degradación al permitir que sus principios morales y éticos se inclinaran ante el flagelo de la droga, y el destino exitoso señalado para Lucas se desviara por el sendero oscuro de la drogadicción, recorrido ya por Ananías, quien aprovechó los consejos de Lucas para cambiar su modo de vida y convertirse en hombre de bien, pero traicionando a su amigo y protector, quitándole el amor de su esposa, apropiándose de su casa, mientras que Lucas, perdido en la droga, dormía bajo el mismo puente, solo y desamparado, en donde alguna vez conoció a Ananías. Los 13 cuentos plasmados en este libro, como Colapso Cibernético, Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, Con amigos así para qué enemigos, el castigo, el chantaje, la isla de las Nereidas, las oportunidades las pintan calvas, no todo lo que brilla es oro, un ligero desliz, una propuesta original, y dale con la misma cantaleta, Atrapados en la jungla, La mano lisa, describen a su autor Pablo Uribe Ricaurte como un valor importante en la literatura colombiana,
su manera de concebir los temas para cincelar sus cuentos, unidos a su afán de absorber diariamente la sapiencia contenida en las lecturas de los clásicos del romanticismo, lo conducen por el camino de la creatividad para formar parte de la intelectualidad que transita y comparte el pensamiento del gran escritor Ralph Waldo Emerson, quien sentenció, comillas, el conocimiento es el único antídoto contra el miedo, cierro comillas. Invito a todos para que lean con interés y dedicación esta magnífica producción de Uribe Ricaurte, quien es un genial cultivador de fantasías, con sus propias espinas y perfumes, como experto jardinero de ideas. Allí donde sueña la imaginación, se escucha el silencio de las nubes, y ustedes, amables lectores, por sí mismos, analicen su contenido, sus temas, sus títulos sugestivos, que desde los albores de su concepción literaria anuncia la presencia de su mágica pluma cuando esculpe su creatividad, originalidad y alegría en el lienzo sempiterno de nuestro espíritu. Al escritor y poeta Pablo Uribe Ricaurte le deseo muchos éxitos en su vida intelectual, que continúa floreciendo con este magnífico libro de cuentos que será leído con verdadera fruición. Doctor Pablo, buen viento y buena mar. Muchas gracias.